Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta quinta sesión del Congreso Internacional sobre el uso de la evidencia científica. Hoy estoy especialmente contenta porque vamos a tener la sesión con la doctora Carmen Vázquez, bueno, quien además de ser la experta en este tema, yo diría, pues en el mundo hispano y también ya un referente mundial, pues es mexicana y es mujer, ¿no? Entonces realmente sí que me da orgullo pues que ella haya coordinado este congreso y también que esté coordinando el libro que va a tener lugar a partir de las discusiones que ustedes están escuchando en estas sesiones. Pues además es muy joven y es también una amiga. Entonces, muchas gracias, Carmen, por estar aquí el día de hoy con nosotros y todos los días muy al pendiente de cada uno de nuestros invitados. Y también bienvenido y agradezco ampliamente a Miguel Núñez, secretario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también un estudioso de este tema y precursor pues, de muchas de las sentencias que han abordado la temática específica de hoy. Y bueno, ya sin más y para no interrumpir y tomarme más tiempo, le cedo el uso de la voz a Miguel Núñez. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me es muy grato darles la bienvenida al sexto Congreso Internacional de Derecho Constitucional, en esta ocasión relativo al uso del conocimiento científico en los tribunales, ¿no? La sesión del día de hoy nos corresponde el tema expertos y responsabilidad médica y nos acompaña como ponente la doctora Carmen Vázquez Roja, como dijo Ana María, una importante especialista en la materia y tenemos el gusto de que vamos a escucharla y de tener la oportunidad de que nos cuente cuáles son sus preocupaciones y sus comentarios sobre esta temática en específico. Antes de darle el uso de la voz, me permitiré exponer algunos datos de su línea de vida para las personas que no la conocen. Carmen Vázquez Rojas es doctora en Derecho por la Universidad de Girona y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora lectora del área de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona. Es miembro del comité de redacción de Quaestio Facti, revista internacional sobre razonamiento probatorio, que los invito a leerla, es quizá una de las mayores revistas exponentes sobre este tema. Y es también una de las 15 integrantes internacionales del Consejo de la International Association of Evidence Science y del Comité Científico del Barcelona Institute of Analytical Philosophy. Pertenece también al Colegio Doctoral de la Università degli Studi di Milano, es coordinadora académica del Máster en Derecho Probatorio ofrecido por la Universidad de Girona y la Università degli Studi di Genova. Asimismo, es investigadora aliada del Centro de Estudios Constitucionales de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entre sus publicaciones destacan, y podrán encontrar muchas otras, pero como autora de la prueba científica a la prueba pericial editada por Marcial Pons, como editora estándares de prueba y prueba científica también de Marcial Pons, debatiendo con Tarufo de Marcial Pons y hechos y razonamientos probatorios. Así, sin más preámbulos, invitándolos a que nos remitan sus preguntas a través de la plataforma tecnológica, damos paso a la intervención de la doctora. Adelante. Muchas gracias a todos. Muy buenos días en México. Buenas tardes desde Girona, en España. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer nuevamente este espacio, tanto en todo el Congreso como en este en particular, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular al Centro de Estudios Constitucionales. Es un gusto tener espacios en donde podamos tender puentes entre la práctica y la academia. Me parece que esos puentes son indispensables para mejorar entre todos el sistema jurídico, nuestros sistemas jurídicos. De forma muy particular, agradezco a Ana María Ibarra, a Alejandra Rabasa, todo el trabajo que han hecho ambas en este congreso, y por supuesto a Miguel por su presentación, amable presentación, y por acompañarnos también esta tarde. Voy a compartir la pantalla, una pequeña presentación
¿Se ve? Bueno, el tema de hoy, los expertos y la responsabilidad médica, en realidad, o de forma más concreta, mejor dicho, voy a tratar el estándar de diligencia en la responsabilidad médica, que es solo una parte dentro de todos los posibles conflictos que podemos encontrar en el tema de la responsabilidad médica. Por supuesto, hay que recordar que entre los tres elementos de la responsabilidad médica, que es el daño, la culpa y la relación causal. Yo me centraré, la relación causal entre estos dos, el daño y la culpa. Yo me centraré exclusivamente en la culpa, en este elemento de la responsabilidad médica. Por supuesto que haber actuado de manera culposa no significa necesariamente que haya habido un daño. Son elementos independientes en cierta medida. La culpa en materia de responsabilidad médica se traduce en que el médico no ha observado cierta diligencia que se le exige, que le es debida. Esa diligencia está muy relacionada con la idea de que la responsabilidad médica es una responsabilidad de medios y no de resultados. Es decir, los médicos no pueden garantizar la curación del enfermo. Lo que se le pide al médico es que ponga a disposición del enfermo las técnicas adecuadas conforme al estado actual de la ciencia médica, nos dicen los autores en esta materia, y las circunstancias concurrentes en cada caso de las personas, del tiempo y del lugar. En estas dos ideas quiero incidir ampliamente en este punto de las técnicas adecuadas conforme al estado actual de la ciencia y las circunstancias recurrentes en cada caso. Para ello me usaré 4 sentencias dictadas por la Corte Suprema Mexicana. Debo decir que no voy a profundizar en los casos que presentan estas sentencias, sino únicamente utilizar o enfatizar, mejor dicho, algunas partes que me parecen muy relevantes de estas distintas decisiones de la Corte. Me refiero al amparo directo 28-2015, al amparo directo 45-2017, al amparo en revisión 1049 del 2017 y al amparo directo 51-2013, entre otras decisiones que también citaré. Insisto que no pretendo profundizar en los hechos del caso. Cada una de estas sentencias me parece muy rica en sí misma. Tiene muchos temas a partir de los cuales, en los cuales se puede profundizar, desde los derechos de los padres hacia sus menores hijos cuando se trata del ámbito médico, entre muchos otros temas. Así que no profundizaré en estas sentencias. Insisto, mi hilo conductor, mi objetivo en esta ponencia es solo este elemento de la culpa, concretamente el estándar de diligencia que se le pide al médico. Para empezar a ver este estándar, vamos a ver cómo ha sido tratado en otros lugares, en otros sistemas jurídicos. Yo diría que podemos clasificar la manera en la que ha sido tratado el estándar de diligencia en con estos tres criterios. Un modelo de médico con ciertos criterios externos a los médicos, al médico en particular, o bien desde un punto de vista más estrictamente jurídico. Así, hay algunos sistemas jurídicos en donde, para establecer el estándar de diligencia médica, la pregunta fundamental es ¿qué hubiese hecho, por ejemplo, el médico razonable? O hay otros países más exigentes todavía que para establecer este estándar se preguntan ¿qué hubiese hecho el mejor doctor? No solamente el médico razonable, no quien actúa de forma razonable, sino el mejor doctor.
Hay otros sistemas jurídicos, en cambio, que no intentan delinear un modelo de comportamiento, un modelo de sujeto, sino que intentan fijarse si hay criterios externos al médico en particular para poder delimitar el estándar de diligencia. Y así se preguntan, ¿qué hacen los médicos en determinado tipo de casos? O bien, ¿cuál es el estado de la ciencia actual? ¿Qué hay? ¿Qué evidencias se tienen? Y aquí encontramos, por ejemplo, muchos sistemas jurídicos que han hecho referencia bien tradicionalmente o bien en una época histórica concreta, por ejemplo, a la costumbre de los médicos. Es decir, cómo acostumbran tratar determinado tipo de casos los médicos en un contexto particular. Otros sistemas jurídicos, entre ellos España, México y varios países latinoamericanos, han utilizado el criterio de la lex artis o lex artis ad hoc. Veremos alguna diferencia entre estas dos. Por ahora quedémonos con esta idea de lex artis, que en principio parece sugerir algo mucho más fuerte que la mera costumbre, ¿no? Con la idea de lex parece establecerse o como si estuviese establecido de cierta manera una ley, un patrón a seguir en el comportamiento de los médicos, en el quehacer médico al tratar un caso. Hay otros sistemas jurídicos en donde se ha establecido más un criterio netamente jurídico, o para resolver solo algunos de los casos o bien como criterio general. Así, por ejemplo, en algunos países del Common Law encontramos lo que ha sido identificado como el Risk-Benefit Assessment. En este tipo de casos o con este criterio se trata de que el juzgador evalúe si la decisión que tomó el médico tenía más riesgos que beneficios o viceversa. Y así encontramos, por ejemplo, algunos casos resueltos en donde, pese a que la costumbre médica, los protocolos que analizaremos más adelante, decían que no era necesario en cierto caso realizar una prueba, los jueces consideraron en ese caso que hubiese sido más beneficioso hacerla que riesgoso, y si se hubiese hecho en el momento, se hubiese evitado o posiblemente se hubiese evitado que una enfermedad se desarrollara o que tuviera peores consecuencias. Y entonces han establecido la responsabilidad del médico con ese criterio, pese a la opinión propiamente médica. Hay otros criterios en donde se habla de la razonabilidad de los jueces sobre la razonabilidad del médico. ¿En qué sentido? Que cuando determinado grupo médico da una opinión sobre cuál era el estándar de diligencia a seguir por un médico, el juez a su vez tiene que evaluar la razonabilidad de ese criterio de razonabilidad. Por eso los clasifico como netamente jurídicos o como fundamentalmente jurídicos. Fíjense que entre los tres no se trata de una clasificación rígida, se trata de una clasificación flexible porque tienen vasos comunicantes estas tres formas en las que el derecho, los sistemas jurídicos han de maneras muy distintas intentado establecer ese estándar de diligencia. Ahora bien, uno se puede preguntar en este escenario, bueno, ¿y de qué depende esta variedad de estándares? ¿Cómo hacemos para elegir entre esos estándares? Y la respuesta es, bueno, depende de a qué actores se les vaya a atribuir la responsabilidad médica y qué prácticas hay. Así, por ejemplo, en los países donde está identificado que se ha utilizado el estándar de el mejor doctor, encontramos que son países que tienen un sistema de salud pública potentísimo. Los países nórdicos en donde tienen su sistema es muy bueno en calidad. Y ellos para que un médico ejerza,
tiene un estándar, que cumplir un estándar muy alto para su ejercicio. También donde los hospitales están sumamente bien dotados y son hospitales de primer nivel. No solamente eso, también tienen un sistema de seguros muy potente. Entonces, tienen a final de cuentas un estándar jurídico altísimo, pero que se condice, que da cuenta de esas exigencias que ya existen para todas estas cuestiones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en los países nórdicos, cuando hay una responsabilidad médica, muchas veces quien termina pagando es la aseguradora y no el médico con su propio patrimonio. En ese sentido, parece que el sistema jurídico ha hecho, bueno, entonces, un estándar más exigente. Entonces, ¿qué estándar? Depende de estos elementos que están en juego. La calidad del sistema jurídico, a quién se le del sistema médico, a quién se le atribuye la responsabilidad, quién va a pagar, quién va a indemnizar, etcétera, etcétera. Esto por lo que hace al mundo jurídico, pero evidentemente no podemos quedarnos solo en el ámbito jurídico. Hay que ver también qué ha pasado en el ámbito de la medicina. Y aquí vale la pena hacer un poco de historia sobre la medicina. La medicina en los últimos años ha pasado de ser algo así como un arte. Tradicionalmente la medicina ha sido considerada como un arte, a actualmente un ejercicio en donde los ciertos patrones de comportamiento exclusivamente médicos han tenido lugar. Anteriormente se creía y se trabajaba de esa manera, se ejercía de esa manera, que la medicina, cuán buena medicina había, dependía de cuán buenos médicos había. Cuál era su experiencia clínica el médico. Había pues un tratamiento muy distinto de las enfermedades de los pacientes en función de cada uno de los médicos. En ese sentido era considerada la medicina un arte, el arte de cada uno de los médicos. En los años 90, a nivel internacional y en términos muy amplios, empezó a surgir una corriente muy fuerte en la medicina que se le identifica como la evidence-based medicine, la medicina basada en evidencia. Y esta corriente empezó a criticar de una manera muy fuerte esa concepción tradicional de la medicina, esa concepción como un arte de la medicina, diciendo, mire, los médicos a veces actúan bajo creencias que no están corroboradas. Empezó también muy fuerte toda la literatura sobre los sesgos cognitivos y se hicieron varios estudios respecto de las decisiones médicas, mostrando cómo muchas decisiones médicas estaban sesgadas o sufrían de ciertos sesgos. Y por supuesto es un ejercicio de la medicina pues con limitaciones serias, con limitaciones a lo que sabe cada uno de los médicos que ejercen la medicina. Esto empezó a decir la evidence-based medicine, la medicina basada en la evidencia. Y empezaron a pugnar de una manera muy fuerte porque se hiciera mucha mayor investigación biomédica. Empezaron a decir, la medicina tiene que avanzar, tiene que haber más investigación que dé fundamento a cómo los médicos actúan, a cómo los médicos toman sus decisiones. En un primer momento hubo también unas críticas muy feroces por parte de los médicos a todo este movimiento, con muy buenas razones, como por ejemplo que llevando esta idea al límite estaríamos hablando de la medicina como si fuese un recetario, pero de cocina, donde bastaría conseguir determinados pasos de una receta para tratar a un enfermo. Y por supuesto que la medicina no puede ser eso. Hay varias referencias, hay muchos trabajos escritos en contra de lo que ellos identificaron como cookbook medicine, como la medicina de recetario de cocina.
también la medicina, también los médicos criticaron esta concepción porque decían, mire, usted nos está analizando, usted analiza nuestras decisiones en condiciones de laboratorio, que son condiciones ideales, y en cambio en la práctica no tenemos esas condiciones ideales. Los pacientes tienen condiciones muy distintas entre ellos, tienen comorbilidades relevantes para nuestra toma de decisión, desde luego, y además no siempre tenemos los elementos necesarios para trabajar. Nuestras condiciones de trabajo no son siempre las óptimas. Entonces, aquello que usted me está diciendo sobre mi trabajo, sí, sí, muy bien en su laboratorio, pero en la práctica es otra cosa, ¿no? Y hubo esa pugna fuerte entre lo que llamaron la ciencia de la medicina y la práctica de la medicina. Esto esta lucha a los juristas les va a sonar, nos suena muy familiar, porque tenemos constantemente esta pugna de tú eres práctico y tú eres un teórico. Bueno, pues más o menos esa pugna se tuvo en la medicina. Me parece que a día de hoy se ha llegado a un buen punto intermedio en donde ni los médicos no niegan, por supuesto, la importancia de la investigación biomédica y de esos fundamentos que se encuentran a través de esa investigación, y tampoco la medicina basada en la evidencia niega la importancia del conocimiento práctico de cada uno de los médicos, de su expertise, aunque como siempre sigue habiendo quien se coloca en los extremos. En toda esta idea de la medicina basada en la evidencia, fíjense que lo que cambió es qué cuenta como evidencia o qué cuenta como la mejor evidencia. No estoy diciendo, desde luego, que la medicina, cuando se consideraba como un arte, no había evidencia alguna. Por supuesto que había, pero dependía exclusivamente de la experiencia de un médico o de un grupo de médicos. Y en cambio, la medicina basada en la evidencia lo que enfatiza es que no toda la evidencia es lo mismo, que hay evidencias mejores que otras. Y ellos construyen una pirámide inicialmente rígida sobre cuál sería la mejor evidencia que se podría obtener en este tipo de la investigación biomédica y cuál es la de más bajo nivel. En el primer nivel, como vemos aquí, estarían los ensayos controlados aleatorios. No tengo tiempo de entrar a explicar cada uno de estos, solo me interesa que vean cómo en la pirámide, en un primer espacio, en la cúspide, encontramos estos ensayos controlados aleatorios, en donde, pese a que hay un control por parte del investigador, hay también una aleatoriedad importante para la disminución de los sesgos, y cómo al final de la pirámide encontramos la opinión de un médico, la opinión de un experto, la expertez. Con el paso de los años, esta pirámide su rigidez se ha cuestionado. Han dicho, no, a ver, esto hay que repensar esta jerarquización, porque puede ser que algunos estudios observacionales estén sean mejores de calidad que algunos ensayos controlados no aleatorios, por ejemplo. Y ha habido un cuestionamiento sobre la propia pirámide. De todos modos, hay que quedarnos con esta idea en la que volveré a retomar más adelante de no toda la evidencia es la misma, que es la idea fundamental de este movimiento en la medicina. Otra vez, insisto, que históricamente ha pasado de verse como un arte a esta evidencia basada en la medicina. ¿Por qué esto es importante? ¿A qué viene a cuenta? A una de las primeras decisiones que quiero comentar que tomó nuestra Suprema Corte, ¿no? El amparo en revisión 1049-2017. En este amparo, precisamente la Corte trae a colación
esta noción, esta concepción de la medicina basada en la evidencia. Entonces dice, es pertinente apuntar que en la comunidad médica existen lineamientos de práctica clínica que establecen las pautas para el diagnóstico y tratamiento de las patologías, conforme a los cuales el personal médico desarrolla su tarea. Estos lineamientos están diseñados regularmente con base en la mejor información científica disponible para aplicarla a la práctica clínica. En este sentido, las guías de práctica clínica utilizan el enfoque medicina basada en la evidencia, consistente en la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes individuales. Aquí, pues, en esta sentencia, la Corte nos trae esa concepción de la medicina. Ahora, me parece que esta sentencia de la Corte es sumamente novedosa. Yo no he encontrado en otra jurisprudencia, en jurisprudencia de otros países, que se haga una alusión explícita a esta concepción de la medicina. Se utilizan, por supuesto, en muchos lugares, en muchos países, esta idea de las guías de práctica clínica, de los protocolos, como veremos, pero no había encontrado una decisión judicial en donde de manera tan clara se aludiera a esta concepción de la medicina. Así que me parece muy rica la decisión y en cierta medida adelantada en la discusión. Ahora, yo me pregunto, y esta es... con esto continúo. Puede ser una idea sensata de la Corte, pero que podría volverse loca, no por la propia Corte, sino por cómo pueda ser interpretada por el mundo jurídico, por ejemplo. En este caso, vale la pena hacer alguna alusión al caso que está resolviendo la Corte. Se trata de una menor de 5 años con leucemia, que necesita transfusiones sanguíneas en un primer momento, básicamente para sobrevivir, porque llega al hospital en muy malas condiciones, pero sus padres son testigos de Jehová y se oponen a las transfusiones. Se obliga en un primer momento, se dictamina que la niña tiene que recibir las transfusiones, se toma la decisión judicial de que la niña tiene que recibir esas transfusiones, la niña mejora, y los médicos dicen, pero los tratamientos subsecuentes tienen que ser también con transfusiones. Y ahí los padres vuelven a oponerse. Este caso es un escenario ideal para la medicina basada en la evidencia. Es ideal porque se trata de una decisión muy concreta. ¿Hay que seguir transfundiéndole sangre? No solamente se trata de una decisión muy concreta, sino que la Corte, a final de cuentas, establece un criterio de decisión. No evalúa cómo los médicos se comportaron, sino establece qué deben hacer los médicos en ese tipo de casos. Y esta Corte entiende que el tratamiento médico idóneo para salvar la vida es aquel que ya ha sido acreditado por la comunidad médica como el procedimiento más efectivo para tratar determinada condición letal. En esa medida, se trata de una intervención médica que no presenta una disputa científica sustancial sobre su eficacia y confiabilidad. Es también importante, y por eso lo pongo en cursivas, que no presenta una disputa científica. No hay una discusión en la comunidad médica sobre que es el mejor tratamiento disponible para ese caso. Así que es un escenario ideal por estos 3 elementos. Es una decisión concreta. En realidad se está estableciendo un criterio de decisión para los médicos y no hay una disputa científica al respecto. Ahora bien, ojo, porque para empezar, no podemos estar hablando. No se trata en ningún momento, no hay ninguna referencia en la medicina basada en la evidencia de cierta obligatoriedad
para los médicos de seguir determinados criterios. Siempre está al criterio del médico en función del paciente, del caso específico, si ese criterio, si esa evidencia disponible es aplicable al mismo y si esa evidencia es lo suficientemente fiable, cosa en la que profundizaré un poco más. Tampoco podemos inferir a partir de esto que siempre hay alguna suerte de criterio o alguna suerte de lex para toda la complejidad de un acto médico. Insisto, en este caso se trata de una decisión muy particular sobre las transfusiones, pero los actos médicos pues, regularmente tienen una complejidad muchísimo mayor que solo tomar una decisión sobre la transfusión. Y, por supuesto, lo más importante es la fiabilidad de eso que se considera como la mejor evidencia disponible y la aplicación al caso concreto, que vendría a ser su relevancia. ¿Sí? Para poder entrar en estas dos cuestiones, que son las que más me interesan, la fiabilidad y la relevancia, vamos a una de las preguntas principales que quizá nos estemos haciendo es, bueno, ¿y dónde encontramos esos parámetros? ¿Dónde encontramos la lex de la que estamos hablando? Y aquí entramos en un mundo muy complejo, el mundo de las publicaciones. Cuando estamos hablando de la evidencia disponible, la mejor evidencia disponible, el estado de la ciencia médica, estamos hablando de las publicaciones. ¿Qué es lo que se publica? Porque no solamente se trata de que hay que hacer investigación biomédica para fundar los tratamientos, sino que hay que hacerla pública. Y hacerla pública pasa inicialmente por publicarla. Ahora, las publicaciones, primero, se publica una cantidad ingente de información. Hay bases de datos brutales en el ámbito médico que compilan millones de publicaciones que salen no solamente cada año, sino cada día. Y ahora lo estamos viendo nosotros como ciudadanos legos en medicina con la pandemia. Cómo salen cada vez más y más publicaciones. De hecho, se ha tenido que reformar el sistema de publicaciones, hacer ciertas excepciones para poder hacer público lo que se está investigando sobre el coronavirus. No solamente hay una cantidad ingente de información, y es que la información es cambiante. Cambia muy rápidamente mucha de la información, mucho del conocimiento médico que se tiene, que inicialmente se publica. ¿Cómo hace un médico práctico, un médico que está en la práctica, en el ejercicio de su profesión, para estar al día con tantísimas publicaciones? Bueno, pues hay en algunos contextos, en algunos sistemas de salud, donde todas esas publicaciones han tenido una traducción a la práctica médica. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha hecho recopilación y análisis de conjuntos de publicaciones sobre un mismo tratamiento. Entonces, por ejemplo, supongamos que sobre la enfermedad X o el tratamiento Y, hay en los últimos 5 meses 600 publicaciones, por poner un número bajito, 600 publicaciones. Pues hay alguien que analiza esas 600 publicaciones, se fija en la calidad de esas publicaciones, no solo en la cantidad de esas publicaciones, y en la coherencia entre los resultados de esas publicaciones. Y entonces se hace una clasificación, pero hay más de 100 clasificaciones, más de 100 taxonomías encontramos en el ámbito de las publicaciones médicas. Aquí les pongo algún ejemplo en esta niveles de evidencia en un esquema muy sencillo en donde ponen la calificación A, B y C. El médico en la práctica recibe
una alerta de que sobre la enfermedad X o el tratamiento Y hay evidencia de nivel A sobre tal cosa. Y entonces tienen este sistema. Y por supuesto han llegado ya con la tecnología los sistemas de ayuda a la decisión médica. Ahora hay decisiones que ya no tiene que tomar el propio médico, sino que hay tecnología que le ayuda al médico para tratarlo. Yo estoy hablando aquí en términos genéricos sobre el médico, sobre los médicos, pero esta situación varía muchísimo de país en país. No es lo mismo el acceso a esta información, el acceso a estas herramientas computacionales, a estos sistemas de ayuda para la decisión en un país como Estados Unidos que en Centroamérica o en México. Hay que ver cuál es la disponibilidad de estas herramientas para nuestros médicos mexicanos, por ejemplo. Existen estas herramientas, eso no quiere decir que las tengan a mano nuestros médicos en México. Ahora, fíjense que hay una complejidad tremenda en esto. Hay publicaciones, o sea, venimos de, hay que hacer investigación, hay que hacerla pública y ahora hay que clasificarla para que sea accesible a los médicos y traducible a la práctica médica, porque alguna de esa investigación podría no ser traducible a la práctica, al tratamiento de casos específicos en el ejercicio de la medicina. Pues bien, no solamente nos hemos quedado ahí, se ha dado un siguiente paso. Se ha establecido o se han generado los llamados protocolos médicos o protocolos clínicos o las guías de práctica médica, que es como una segunda traducción a partir de lo que se tiene sobre la clasificación de las mejores pruebas. Entonces, en principio, el siguiente paso es hacer protocolos para escenarios específicos, para determinada clínica, para determinado hospital, para determinado país, en un contexto, en principio concreto. En esto, los protocolos médicos, como ya lo adelantaba hace rato, sí que han sido muy tratados en la doctrina sobre la responsabilidad médica. Encontramos muchas referencias actualmente en la doctrina sobre la responsabilidad médica española, por ejemplo. Hay un autor que es sumamente citado en esta materia, una gran autoridad, en principio además de su calidad porque es médico y también abogado, Julio César Galán Cortés, que es quizá en la literatura quien ha tratado de una manera más amplia, en la literatura jurídica, quien ha tratado de una manera más amplia los protocolos médicos. Ahora, me parece que esta literatura, y en específico aquí cito a Galán Cortés, me parece que tiene alguna confusión, porque no es lo mismo describir o definir qué es un protocolo, decir cómo deberían ser esos protocolos y cómo de hecho es el protocolo relevante para el caso concreto. Son cuestiones muy diversas entre ellas. La manera en la que se define no necesariamente implica cómo deberían ser y, por supuesto, cómo deberían ser, nada supone sobre cómo de hecho es que yo estoy utilizando para el caso concreto. Así, por ejemplo, Galán Cortés nos dice o describe a los protocolos como la cristalización escrita de criterios de prudencia, sin que se constituyan en verdades absolutas, universales, únicas y obligatorias en su cumplimiento, pero permiten habitualmente definir lo que se considera en ese estado de la ciencia práctica médica adecuada y prudente ante una situación concreta, fijando por escrito la conducta diagnóstica y terapéutica aconsejable ante determinadas eventualidades clínicas, lo que equivale a positivizar o codificar la lex artis. Definido de esa manera, todos queremos acudir a un protocolo médico. Sobre todo, definido de esa manera, puede ser sumamente útil para la decisión
judicial. El problema es que esa definición, como veremos, no siempre está en la práctica de los protocolos médicos en todos los países, en todos los contextos. Lo mismo pasa cuando Galán Cortés dice cómo deberían ser. O sea, bueno, deberían tener validez, basarse en evidencia, deberían ser fiables, reproducibles, flexibles, claros. Encontramos protocolos que no son claros, que no son flexibles, y también hay ciertos protocolos cuya validez o fiabilidad se puede cuestionar, sobre todo cuando el conocimiento médico ha cambiado y el protocolo debió cambiar y no ha cambiado, o sigue estando ese protocolo y uno más actual, y no por eso deja de ser protocolo. Y por supuesto, ¿cómo es el protocolo relevante? Pues bien, para analizar un poco más esta cuestión sobre cómo son los protocolos relevantes, me parece interesante ver qué hay en los países otra vez, volver a comparar qué tenemos en los diferentes países. Y para ello voy a hacer cierta alusión a el Reino Unido y España. Y por supuesto, atendiendo a que esos protocolos influyen en la decisión de los tribunales. Hay una estadística que en Estados Unidos entre el 6 y el 7% de los casos en ese porcentaje juegan un rol muy relevante los protocolos. Pero, ¿cuál es la realidad de los protocolos? Vamos a empezar por el Reino Unido. Resulta que el Reino Unido tiene esta institución a nivel nacional, el NICE, un NICE nombre, National Institute for Health and Care Excellence. Este instituto, que recibe gran financiación por parte del Estado, no solo hace 3 grandes pasos. Investiga para tener las bases adecuadas para generar un protocolo o para modificar con cierta regularidad los protocolos que se tienen. Hace los protocolos. Y tercero y muy importante, pone a disposición de sus médicos, de todos los médicos en el Reino Unido, esos protocolos. Los pone a su disposición, les hace sesiones de formación sobre esos protocolos, de discusión sobre esos protocolos. Entonces, no solo genera la evidencia que funda un protocolo, no solo hace público el protocolo y lo pone a disposición de la comunidad médica, sino que además colabora en la formación, en que los médicos comprendan el protocolo, en escuchar las dudas que puedan tener sobre el protocolo, en la aplicación en el seguimiento, en la aplicación de ese protocolo y de esos protocolos y demás. Si entramos a la página de esta institución, vamos a encontrar un listado muy amplio de protocolos o de guías de práctica médica, muy interesante, adecuados a su contexto y disponible de una manera muy, muy fácil para todos los interesados en consultarlos. ¿Qué pasa? Vamos ahora al contexto español. ¿Qué pasa en el contexto español? Aquí la situación ya empieza a variar mucho. Para empezar, hay que distinguir los protocolos, por ejemplo, que surgen de hospitales, de clínicas u hospitales públicos que también tienen una financiación pública muy importante para su investigación. Yo les pongo aquí como ejemplo el Hospital Clínic de Barcelona, que es un referente a nivel europeo y a nivel internacional, precisamente por eso. Fíjense su logo, donde empieza la medicina del mañana. Está aludiendo básicamente a esa investigación que hacen y que luego les permite generar y revisar sus propios protocolos. Pero resulta que en España no solamente tenemos esos protocolos, hay algunos otros protocolos en donde, por ejemplo, aquí no sé si se alcanza a ver en este Instituto de Urología, pero ahí en esa noticia que ellos mismos dan, están diciendo que han generado el protocolo con una aseguradora, con Sanitas. Por supuesto, aquí podría haber al menos
potencialmente un conflicto de intereses de la aseguradora que tiene el interés de generar ciertas pautas que luego le puedan ser útiles para defenderse en juicios concretos. Insisto, potencialmente, no estoy diciendo que de hecho hay, pero es muy diferente cuando hay una inversión pública en la investigación para generar el protocolo que cuando hay un interés económico de una aseguradora para generar ciertos protocolos aplicables en determinadas instituciones. En este otro que ven aquí a un costado del Hospital de Barcelona, aquí me dice el protocolo de protocolos. Es decir, es un protocolo para ver cómo se van a generar los protocolos. Y una de las especificaciones que se hacen son, dice, bueno, vamos a generar estos protocolos que primero tienen que ser autorizados por la gerencia y la gerencia del hospital tiene que tomar en cuenta cuál es la política que quiere implementar en el hospital. Y las operaciones de costo-beneficio que pueda haber para el propio hospital. Entonces, fíjense cómo aquí seguimos estando con un protocolo, sigue habiendo un protocolo, pero ya está dentro de los criterios del protocolo, de los protocolos, no solamente el criterio de la mejor evidencia disponible o de la evidencia disponible. Lo que se tiene aquí ya son algunos otros criterios que también tienen cabida en la gestión de los hospitales, de la medicina, etcétera. ¿Qué pasa en México? Curiosamente, el amparo en revisión 117-2012 nos trae a colación las guías de práctica clínica. En aquel entonces, en el sexenio 2007-2012, resulta que era un objetivo del gobierno, parte de la política del gobierno, generar esas guías de práctica clínica y protección de atención médica. Supuestamente, bueno, era de hecho un objetivo. No sé exactamente cuánto dinero se invirtió, qué trabajo hubo detrás de todo esto. Esto fue el objetivo. El objetivo también de la Secretaría de Salud, evidentemente, a partir de esa decisión del gobierno. El objetivo, nos dice este programa sectorial, es que evitar tratos desiguales a los pacientes. Nos dice, la finalidad perseguida es que frente a un mismo problema de salud, los médicos eligieran abordajes diferentes derivados de diversas causas, como pudiesen ser incertidumbre, ignorancia, presiones externas, recursos limitados o preferencias del paciente. Y entonces, en principio, los protocolos iban a servir para dar un trato igual. Por supuesto que la primera pregunta es, bueno, ¿y los recursos limitados ahora los vamos a ampliar a todo el país? ¿Todos los médicos del país van a tener recursos, los mismos recursos para poder hablar de un trato igual con ese protocolo? Porque una cosa evidentemente es la teoría, es poner este objetivo en el plan, en el programa, hacer el protocolo, pero otra cosa es los medios que tienen los médicos para ello. Tenemos en México, seguimos teniendo en México un conjunto importante de guías de práctica clínica que tiene el gobierno, que el gobierno publica, las tenemos aquí. No nos dice, desafortunadamente, al menos en esta página, no se dice cómo se conforman esos protocolos. Nos dice que es con la mejor evidencia disponible, pero tal como hemos visto hasta ahora, hay mucho debate sobre cuál es la mejor evidencia disponible. No es claro. Hay publicaciones muy variadas, hay clasificaciones muy variadas, así que puede haber un conflicto, no siempre es claro cuál es la mejor evidencia disponible en la que se basaría un protocolo o una guía de práctica clínica. Aquí en este artículo, en esta revista de gastroenterología, se nos señala, por ejemplo, analiza
cuánto he seguido, cuánto los médicos en México siguen las guías de práctica clínica que ha dictado el gobierno. Y aquí nos dice, empieza el artículo diciendo, a ver, primero hay que andarnos con cuidado porque para empezar es un proceso muy complejo seleccionar quién va a hacer esas guías, quién está genuinamente capacitado para hacer esas guías. Después hay que explicitar cuál es la bibliografía usada. No vale solo con decir, bueno, la mejor evidencia disponible. Aquí los datos que nos quedan en ese artículo, dice, bueno, en una guía sobre gastroprotección, resulta que el 68% de los pacientes a las que supuestamente fueron tratados con esa guía por el médico, pues hicieron un empleo inadecuado de la guía, o un empleo inadecuado. El 15% recibió la guía sin indicación y solo el 30,8% terminó recibiendo la gastroprotección que estaba prevista en la guía. Eso sí, al final de esa guía, como en muchas otras guías y protocolos, se establece que si se siguen esas guías, contribuye a disminuir las demandas y los conflictos legales. Esto básicamente nos trae una reflexión del tipo, el ámbito jurídico, la responsabilidad médica en civil, penal, presionó mucho a la comunidad médica. La comunidad médica ha reaccionado generando las pautas de conducta que el derecho les estaba pidiendo. Ahora, el problema es cuán fiables son las diferentes pautas de conducta que se establecen en estas guías, en estos protocolos. Y eso no admite una respuesta de todas las guías, todos los protocolos tienen estas características, esta calidad. No todas son fiables y, por supuesto, no todas estas guías, no todos esos protocolos son siempre relevantes para un caso específico. Va a depender del caso específico, necesariamente. Aquí les pongo, bueno, que esté publicado, que haya algo publicado, no quiere decir que sea fiable. No podemos equiparar que esté público, que sea público, con que sea fiable o que tenga algún fundamento empírico. Algunos de estos documentos se les llama documentos de consenso y son documentos de consenso entre cierto grupo de médicos y no necesariamente ese consenso. No hay nada que obligue a que ese consenso esté basado solo en la evidencia y no incorpore también ciertas decisiones sobre política pública o ciertas decisiones sobre la gestión de un hospital privado, etcétera. Y por supuesto, que esté a público no quiere decir tampoco que sea relevante para el caso. Aquí pongo a un costado, bueno, hay documentos con otros objetivos, como les he enseñado en algunas de los protocolos en España, se toman en cuenta estas gestiones administrativas. En el mundo anglosajón, particularmente en Estados Unidos, ya se ha identificado toda una categoría de este tipo de documentos a los que le llaman litigation driven science, es decir, ciencia que se ha generado solo para el litigio, para un litigio que ya está en juego o para un futuro litigio. Entonces, estos documentos que algunos de ellos, insisto, hay de todo, y por eso es problemático definirlos a partir de su calidad, porque su calidad puede ser muy variada. Algunos de ellos, bueno, están siendo financiados por ciertas farmacéuticas para evitar o para curarse en salud, nunca mejor dicho, sobre posibles litigios. Insisto, otra vez, en la medicina es fundamental el caso del paciente. El paciente que se está revisando en un caso específico puede tener ciertas características, ciertos antecedentes familiares que no le hagan aplicable un protocolo. El protocolo no lo prevé todo, no puede preverlo todo porque su objetivo es construcción de generalizaciones.
uso de generalizaciones y sabemos perfectamente que puede haber sus honrosas excepciones siempre a las generalizaciones. También tenemos el problema, pequeño problemita, de las inferencias que se puedan hacer a partir de esas generalizaciones, de la información que se tiene en estas guías, que puedan hacer los legos, tanto los pacientes, cuando el médico le informa sobre estas cuestiones a un paciente, qué inferencias hace el paciente, cómo entiende lo que el médico le está diciendo que hay, por ejemplo, sobre el estado de la cuestión. Y aquí muchas veces los ciudadanos como pacientes dejamos mucho que desear. Y también lo estamos viendo otra vez en la pandemia, que nos dicen, tiene que utilizar un cubrebocas. Y hay gente que entiende que se tiene que poner cualquier trapo en la boca o en la nariz, cuando tiene que utilizar un cubrebocas en condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué inferencias hace los pacientes respecto de esto que el médico les informa, en su caso que les informe? Y luego, por supuesto, ¿qué inferencias hacemos los juristas de todo esto en este escenario complejo? Por si ya no fuera lo suficientemente complejo, en México tenemos también las normas oficiales mexicanas, que en principio son obligatorias para los médicos y que muchas veces ha habido quejas porque esas normas oficiales mexicanas requieren todo un proceso burocrático para que sean cambiadas, para que haya reformas atendiendo a lo que ahora se sabe, etcétera. ¿No? En toda esta situación se entiende perfecto, por ejemplo, que Jaime Lozano, que fue presidente de la Academia Médica de Cirugía Mexicana, nos dice, las controversias suscitadas entre pacientes y médicos no encuentran el mejor ámbito para resolverse en el seno de los tribunales, integrados por profesionales del derecho, expertos en su área, pero sin conocimiento fundado acerca de las circunstancias científicas y prácticas que ocurren en el acto médico y las innumerables eventualidades que pueden suceder aún con la más cuidadosa ejecución. ¿Cuál es la situación jurídica que tenemos? ¿Qué razón tiene Jaime Lozano? ¿Tiene o no tiene razón? ¿Cuán preparados estamos en el ámbito jurídico para estas complejidades? Y aquí vamos a ver, ¿qué se le pide a los expertos? Cuando en un proceso de responsabilidad médica, cuando viene un experto, ¿qué se le pide a los expertos? Aquí tenemos, por ejemplo, el amparo directo 45-2017, que en las primeras instancias se dice, los expertos establecieron que las partes establecieron, perdón, que lo que debían determinar era si la atención médico-quirúrgica se ajustó a la Lex Artis, si las complicaciones observadas se originaron en malpraxis y si la defunción del menor se debió a malpraxis. Perdón, porque si eso es lo que tiene que determinar el experto, ¿para qué queremos al juez? Ya el experto va a determinar completamente cuál es el estándar de diligencia que tuvo que haber observado el médico. En esa línea me parece el amparo directo 51-2013 dice, efectivamente, es el juez quien debe determinar cuáles son los deberes de los médicos. No obstante que la Lex Artis pueda tener un elemento fáctico, pues se conforma en la práctica médica, es el juez quien debe determinar a la luz del material probatorio, y esto es muy importante, que disponga o a la luz del material probatorio que disponga o del que pueda allegarse. ¿Cuáles son los argumentos que se suelen ofrecer en casos de responsabilidad médica? Aquí me parece que los abogados han fallado en qué argumentos presentan en los casos de responsabilidad médica. Encontramos algunos casos en donde el abogado dice, según la literatura especializada. Perdone, ¿qué literatura especializada? Hemos dicho que hay una cantidad ingente de esa literatura, que además hay distintas clasificaciones, que los protocolos deben decir en qué literatura se están basando, porque se puede cuestionar ampliamente esa literatura. Entonces, dígame, ¿cuál es la literatura? Esa etiqueta es una etiqueta completamente vacía, según la literatura especializada.
En otros lugares, en otros países, aquí el argumento es totalmente distinto. Se pide traer a expertos en metodología de las guías clínicas. Fíjense hasta dónde se podría debatir la guía clínica, que hay casos en donde han traído a expertos en metodología de esas guías. Más malos argumentos en otros casos. Se dice, mire, el experto, el perito, no respondió a la pregunta X del cuestionario y entonces por eso le tiene que atribuir valor probatorio a mi perito. Perdone, si valorar la prueba no se trata de ver si se cumplieron o no se cumplieron ciertos requisitos. Valorar la prueba se trata de la calidad de lo que está en juego, de la información que está en juego. Y en cambio, hay otros casos en donde se dan buenos argumentos, pero los argumentos no logran un espacio. Se quedan ahí sin que ni los jueces ni los abogados insistan en ese argumento. O por ejemplo aquí, en este caso, si bien existen instrumentos más modernos y tecnología para los procedimientos de craneosinostosis, en nuestra ciudad se trabaja con los instrumentos que se tienen. Y la CONAMED basó su dictamen sobre cómo trabajan los hospitales de primer nivel, por lo que no se debía comparar con los recursos de los hospitales de los estados. Efectivamente, como veremos, el contexto en donde se lleva a cabo el acto médico es fundamental. No le puede exigir a un médico que siga cierto protocolo de Estados Unidos, por ejemplo, cuando no tiene las herramientas necesarias para hacer la tarea que le corresponde. Ahí en su caso podríamos cuestionar que la responsabilidad sea del hospital en donde el médico trabaja, de no haberle llegado al médico de los instrumentos necesarios para su labor. Después tenemos el amparo directo 45-2017, me parece pone un punto clave en toda prueba pericial, específicamente en materia de responsabilidad médica, que es la práctica bajo el principio de contradicción. En esta sentencia se estaba discutiendo el papel que desempeñan los escritos emitidos por la CONAMED, las periciales que presenta la CONAMED. Resulta que la CONAMED en su legislación había establecido o ha establecido, no sé cuál es la situación actual, pero en esta decisión la situación era que la CONAMED decía, yo puedo hacer un dictamen pericial nombrando a un tercero, a alguien externo, que nombre yo, pero que no sea conocido, no tengo por qué decirte quién es. Él no tiene que participar en el juicio oral o en la contradicción, no tiene que asistir al proceso judicial, ni nosotros tenemos que asistir al proceso judicial. Y en este amparo se dice, oiga, pues así no puede usted jugar con nosotros, porque eso es claramente violatorio del principio de contradicción. ¿Cómo se puede defender un médico o una persona si no sabe quién es el que ha conformado el informe pericial, que no pueda debatir con quien ha conformado el informe pericial, etcétera? Además, hay otras cuestiones a comentar de la CONAMED, porque dice que, por ejemplo, esos criterios, esas periciales, las hacía en congruencia con los estándares científicos y éticos. Pero la ética, hasta donde yo sé, no forma parte de la responsabilidad jurídica, de la responsabilidad civil. ¿Qué pinta aquí la ética? Después dice, con la literatura universalmente aceptada. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa literatura universalmente aceptada? ¿En qué enfermedad? Yo supongo que hay algunas que sí, pero será pocas o la excepción, no lo sé, habría que ver los datos. En este mismo amparo directo, además de poner en énfasis en la importancia de la contradicción para una prueba pericial, en donde cualquier duda que puedan tener los abogados representando a sus partes, evidentemente, y los propios juzgadores, quienes tienen que tomar la decisión, pueden solventar esas dudas mediante las preguntas que se hagan bajo este principio.
pero hay algunas situaciones, sobre todo cuando hay una contradicción en la opinión de los expertos, en donde es muy importante las juntas periciales, que los expertos tengan un espacio en donde puedan debatir sus opiniones. El problema en este caso es que hicieron una junta pericial, había alrededor de 13 médicos, les dijeron básicamente, ustedes quédense aquí, los vamos a encerrar aquí, intenten ponerse de acuerdo, darnos una solución y luego nos vemos. No se trata de eso, las juntas periciales. Si las juntas periciales pueden ser útiles, será para el que tiene que decidir. Y quien tiene que decidir debería estar en las juntas periciales intentando liderar esas juntas, intentando saber si hay información que pueda ayudar a otorgarle mayor o menor valor probatorio a uno de los médicos sobre el otro cuando hay ese desacuerdo entre ellos. Entonces, esa es la situación. Tenemos una situación pues compleja, con mucho espacio para mejorar sustantivamente en el ámbito jurídico y por supuesto no podemos considerar que esos criterios, que esos patrones de los que hemos hablado, pues se tratan de una genuina lex. En cambio, cuando sí que hay como más espacio para tratar una genuina lex, es cuando estamos hablando de responsabilidad médica por problemas en el expediente clínico o por consentimiento informado. Son el tipo de casos, por ejemplo, que en España son más recurrentes en materia de responsabilidad y donde los jueces se encuentran más cómodos porque hay una regulación enorme, muy rica, muy explícita, muy específica sobre cómo tiene que ser el consentimiento informado, cómo se tiene que recabar, cómo se tiene que dejar constancia de que hubo consentimiento informado y lo mismo con el expediente clínico, cómo se tiene que conformar, cómo se tiene que guardar y cómo la obligación que se tiene de darle acceso al paciente siempre a su expediente médico. Hay muchos países que han establecido, y entre ellos es el caso mexicano, la carga de la prueba de la diligencia la han invertido y se la han puesto al médico. Entre ellos, México, te pongo el ejemplo del amparo en revisión 51-2013, en donde establece que corresponde a los médicos por facilidad en el acceso a la información y porque además ellos saben cuál es la información relevante. Sin embargo, me parece que hay mejores estrategias jurídicas que invertir la carga de la prueba. Primero, porque creo que con la inversión de la carga de la prueba no estamos obligando al médico a que traiga la información relevante para el caso. Si el médico llegase a tener información que le exculpe del caso o va a buscar esa información que le exculpe, para satisfacer su carga y probar que actuó diligentemente. Pero si tiene información que le culpe, el vídeo de la operación, por ejemplo, o cualquier otra información en el expediente clínico, con esta carga genérica no la va a traer. No está obligado a traerla, está obligado a traer información que pruebe su diligencia, pero no la información relevante. Me parece que no logramos el objetivo que nos hemos propuesto. Sería mucho mejor, me parece, establecer deberes probatorios concretos, deberes decirle al médico, usted debe traer el expediente clínico completo, habiendo cumplido todos los requisitos que establece, en el caso mexicano, la norma oficial mexicana. De esa manera, después establecerle evidentemente una sanción a quien no cumpla ese deber específico. Esa sanción podría ser perder el proceso judicial o no, podría ser otra. Hay otras herramientas todavía, en mi opinión, mejores, como por ejemplo el discovery. Les pongo aquí a un costado un protocolo que están siguiendo mucho, que se ha seguido mucho en diferentes casos en el sistema jurídico inglés,
que son protocolos no médicos, en este caso jurídicos. Esos protocolos establecen lo que las partes tienen que hacer antes siquiera de tocar la puerta de los tribunales. En ese protocolo se establece para los abogados la obligación de que se descubran mutuamente la información relevante. Se obliga a médicos y hospitales a que den todo el acceso al expediente clínico y que den también, que le den al paciente toda la información que crean relevante sobre guías, protocolos, evidencia disponible sobre su enfermedad. Todo esto antes de llegar al proceso judicial. Me parece una mucho mejor estrategia que no una inversión de la carga de la prueba, que al final, me parece, insisto, no logra el objetivo que nos proponemos. Además que puede suponer un cambio en el derecho sustantivo también. Obviamente, el expediente clínico, les pongo aquí muy rápidamente, es fundamental, no solo para el acto médico, para que el médico pueda saber cómo tiene que ir actuando, cómo va desarrollándose, evolucionando su paciente, sino también para el proceso judicial. Para el proceso judicial es clave en materia probatoria. Es fundamental. Ahí vamos a encontrar un cúmulo de información muy relevante para tomar las decisiones. Así que habría que preocuparse por tener una mejor regulación, una regulación adecuada sobre esto. Me parece que si entre todos colaboramos, los médicos y el sistema jurídico, ponemos el acento en la conformación del expediente clínico, en el acceso al mismo, es la mejor medicina defensiva para todos, para el paciente y para el médico, y también para la toma de decisión judicial. Hay ahí mucho que podemos mejorar. Rápidamente, que ya voy muy mal de tiempo, había dejado de lado todos los elementos sobre el contexto, sobre la DOC. Yo les decía al inicio de la charla que se ha diferenciado entre la Lex Artis y la Lex Artis ad hoc. El elemento del ad hoc en la construcción, en la jurisprudencia española, vino a enfatizar muy claramente la determinancia del contexto en donde se lleva a cabo el acto médico. Ha venido a decir, usted no puede valorar simplemente el protocolo, las generalizaciones, la evidencia, sin considerar el contexto específico. Y toda la jurisprudencia se ha movido a ese énfasis y ya nadie habla sobre lex artis, sino sobre lex artis ad hoc, que son lo mismo, pero diferente, con una diferencia muy importante. Y aquí valdría la pena, entonces, poner atención, por ejemplo, al contexto de la congestión laboral de los médicos, a los instrumentos con los que cuentan los médicos, a la complejidad del caso, a la trascendencia vital para el paciente. En el caso mexicano, en la práctica médica, hay una disparidad brutal, lo sabemos todos, entre el ámbito público y el ámbito privado. El ámbito público no tiene las herramientas que tiene muchas veces el ámbito privado. Y en el ámbito privado no todos están en las mismas circunstancias. No por nada les pongo aquí al famoso doctor que todos conocemos. ¿Cuál es la situación también de la educación en México? ¿Cómo estamos educando? ¿Cómo se están educando a los médicos? ¿Todavía se les educa en base solo a lo que dicen las grandes figuras en la medicina, los dioses en la medicina, a las prácticas de determinados hospitales donde hacen sus prácticas? ¿O hay una formación sobre cómo tratar la evidencia que se ha ido formando? En definitiva, estamos ante un escenario sumamente complejo, como compleja es la actividad que realizan nuestros médicos, que realizan los médicos. Allí me gustó mucho esta determinación que hace el Amparo en Revisión 117-2012. Le dice, después de analizar de manera sistemática el acto médico para determinar la existencia de malpraxis médica, la pregunta que debe formularse el juzgador es la siguiente. Dentro de toda la gama de posibilidades, dadas las circunstancias del caso y el estado de la ciencia médica, ¿la decisión tomada fue la mejor posible? Y en esto
Para poder hacer esto, yo diría, dada la diferencia que hay en México, la enorme diferencia en el sector de salud, los estándares de razonabilidad podrían ser fácilmente distintas. Podríamos en algunos casos utilizar como criterio de razonabilidad el médico razonable, la costumbre de los médicos, y en otros casos la evidencia que se tiene, la medicina basada en evidencia. Hay más facilidad para homogeneizar un estándar cuando la práctica médica, la situación en la medicina es también homogénea en un país. La investigación biomédica solo puede ser un elemento más del dictamen pericial. No se pueden tomar decisiones judiciales solo viendo esta investigación, porque hay que contextualizar esa investigación. Hay que saber algo más sobre su fiabilidad y la relevancia para el caso. Por ello, me parece que la prueba pericial juega aquí un papel determinante. No puede haber un caso de responsabilidad médica que se decida sin una prueba pericial. Ahora, la prueba pericial tiene que ser hecha evidentemente por un experto con buenas credenciales. No puede ser la situación que se da en algunos procesos judiciales en donde un médico, alguien que se ha titulado en medicina, pero que no ha ejercido la medicina desde hace mucho tiempo, que no está actualizado, que es médico general, termine valorando cómo actuó un especialista que está en la práctica, que sigue actualizándose, que conoce la evidencia biomédica, etcétera, etcétera. Eso sí, como dice el Amparo Directo 28-2015, el valor probatorio del dictamen no viene determinado por las credenciales, sino por el mérito de la información rendida. Todo esto, evidentemente, pone en el escenario al derecho y a los médicos. De ninguna manera podemos asumir que los médicos se van a autogobernar y van a establecer sus propios estándares de conducta. Hay evaluaciones jurídicas que tenemos que hacer, hay derechos de los ciudadanos que están en juego cuando acuden a los médicos, cuando resulta inadecuado un acto médico. Lo que sí que no podemos hacer, y utilizando aquí una frase española que me gusta mucho, es los juristas entrar a la medicina, a la práctica médica, como elefante en cacharrería. Imagínense ustedes, aquí les pongo la imagen, un elefante entrando a un pequeño negocio en donde la mayoría de la mercancía que se vende es cristal, es de cuidado, es para proteger, etcétera. Por ahí me dijeron que había en México la frase de chiva en cacharrería, algo por el estilo. A mí me gusta más la idea de elefante. En todo caso, agradezco mucho su atención. Espero que les haya resultado interesante. Mi objetivo no era tanto brindar grandes respuestas, sino elementos para seguir reflexionando sobre este gran tema. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Como ustedes lo podrán ver, el tema abordado en esta sesión es de alta complejidad y como lo dijo al final de su intervención, no hay respuestas únicas, no hay respuestas autoevidentes y más cuando se trata en la mayoría de los casos relacionados con responsabilidad médica, la salud y la vida de las personas, ¿no? Y la responsabilidad o no que se pueda asignar a un profesional sanitario, a un médico o a otro tipo de profesional que intervenga en el acto médico y a hospitales, ¿no? Tanto públicos como privados, ¿no? Y la diferencia de estándares o no que podríamos tomar para asignar cualquier tipo de responsabilidad. Carmen, hay muchísimas preguntas y las preguntas son, la verdad, de alto contenido, de contenido bastante complejo, ¿no? Entonces me gustaría tomar estos minutos que nos quedan y dividir el bloque de preguntas, si no tienes un inconveniente, en tres escenarios, ¿no? Uno relacionado con el modelo, parece que hay una duda persistente entre los modelos, otro relacionado con la fiabilidad y un último con la carga de la prueba para acreditar el elemento subjetivo de imputación, ¿no? Me enfoco primero en el del modelo. Carmen, hay varias preguntas que tienen o siguen una línea sobre la distinción, como que no queda muy claro la distinción entre el modelo del mejor doctor o el doctor razonable y el de la lex artis.
cómo en realidad pueden o no comunicarse, como tú utilizaste esta frase que me gustó mucho, vasos comunicantes. Parece que en México los criterios que hemos tomado en la mayoría de las sentencias parecen aproximarse mucho a un sistema de lex artis, ¿no? Pero la preocupación que muestran las preguntas es si, dadas las circunstancias económicas y de recursos que tienen hospitales, tanto públicos como privados, si es mejor adoptar un modelo del médico razonable, de la actuación razonable, si se pueden mezclar, o si esta idea de los recursos limitados es mejor en alguno de estos tipos de modelos, ¿no? Vale. Muy buena pregunta. A ver, yo decía que estos modelos los podíamos encontrar en distintos sistemas jurídicos o en distintas épocas de un sistema jurídico. El del médico razonable es un estándar que ha sido tradicional en la responsabilidad médica. Se utilizó también como para no hacer una diferencia tajante, una diferencia categórica entre la responsabilidad civil general, cualquiera, y la responsabilidad médica. Siempre se ha utilizado esta idea de la razonabilidad. Y este estándar puso mucho el foco precisamente en las herramientas que tiene a su disposición un médico, las características del paciente en un caso concreto para considerar qué fue lo razonable en ese caso concreto. A veces, qué fue lo razonable en ese caso concreto supone también, entonces, supondría también tomar en cuenta esa evidencia biomédica. Pero pensemos en el caso mexicano. Quizá en un hospital de la Sierra, en la Sierra Nayarita, yo soy nayarita, de la Sierra Nayarita, en donde hay grandes deficiencias en los instrumentos, en la medicina que tiene un doctor, en donde los propios pacientes son de ideologías tan diversas, porque tienen su propia concepción del mundo, hay muchas etnias. Lo que el médico razonablemente puede hacer en ese caso varía mucho de lo que razonablemente puede hacer en los llamados hospitales de primer nivel que tenemos también en el país. Y donde lo razonable quizá, y ahí está el vaso comunicante con la lex artis, por ejemplo, es tomar en cuenta esos patrones de conducta que se establecen y que, por ejemplo, algunos de estos hospitales claramente siguen, claramente tienen, y los médicos tienen acceso a esto. Eso haría depender, distinguir cuán exigente es ese estándar. Entonces, son diferentes, nacieron históricamente en una época muy distinta estos dos criterios, pero insisto, hay vasos comunicantes entre ellos, como en este caso, en este ejemplo, intento ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias. Ahora, lo que entiendo de la respuesta es que, y quizá es mi aproximación a lo que tú dices, y para dejarlo un poco más claro a nuestro auditorio, es que lo que parece es que no debemos de casarnos con una idea o modelo. Parece que las preguntas quisieran que esclareciéramos si en México solamente es lex artis o solamente es modelo, ¿no? Y parece, o es lo que entiendo yo de la respuesta que nos da Carmen, es que en los diferentes casos que se ha resuelto en la Corte, dadas las circunstancias de esos diferentes casos, la Corte sí toma la lex artis ad hoc, pero también, por ejemplo, cuando se citó la sentencia en donde el juez debe de aplicar y esclarecer los deberes en ese caso concreto, parece que intuitivamente o implícitamente está tomando una decisión relacionada con la razonabilidad de la decisión tomada por el médico en una circunstancia concreta, ¿no? Entonces, insisto, lo que dice Carmen es, y es muy buena la frase que ella utilizó, vasos comunicantes para ustedes que son operadores o que se dedican a la profesión, traten a partir de sus demandas o como jueces o operadores del sistema judicial de entender la dificultad de saber qué tiene que hacer un médico y la dificultad también de averiguar si lo hizo bien o lo hizo mal. Y esto me lleva a la segunda
grupo de preguntas. Hay mucha discusión sobre este concepto que tú utilizaste sobre fiabilidad de los protocolos, de las guías clínicas, incluso de los dictámenes presentados en los procedimientos. Entonces, la mayoría de las preguntas que nos presentan es, o entiendo yo, es si tú crees que los jueces tienen esta capacidad misma para discutir sobre la fiabilidad de los protocolos que se les presentan. ¿En qué escenarios podrían o no discutir la fiabilidad? Porque parece que hay una preocupación sobre, y más teniendo este caso al que aludiste de la niña con leucemia, si esa era la única respuesta posible, o podría haberse discutido con mayor profundidad. ¿Qué características necesita el juez tomar para discutir esos protocolos, no? Y otra es, y esto es muy característico de nuestro sistema judicial, en donde el juez tiene este miedo a acceder quizá a pruebas distintas que no son aportadas por las partes. Si estos protocolos o evidencias científicas tienen que ser aportadas por las partes, o el juez puede incluso ejercerlas con medidas para mejor proveer, para discutir los propios dictámenes o protocolos que les están presentando una u otra parte, ¿no? Y si eso es válido dentro de un procedimiento mediante las cargas de la prueba que le corresponden a cada parte, o si es más bien, en lugar de una medida para mejor proveer, una especie de consideración que lleva al juez al momento de valorar cada una de las pruebas presentes en el procedimiento, que necesitaría una justificación externa, ¿no? Muy buena pregunta también, como la anterior. En materia de prueba pericial, en general, siempre está esta duda sobre la capacidad de los juzgadores para poder valorar racionalmente las pruebas periciales. Y me parece esta la clave, ¿no? Las pruebas periciales. Creo que los jueces, los juristas en general, no estamos capacitados, no tenemos la capacitación necesaria para poder evaluar una guía o un protocolo. Podemos encontrar en ellas algunas cuestiones sospechosas, como yo ponía en los ejemplos. Bueno, en esta participa una aseguradora, hay que andar con más cuidado. En esta hay ciertos criterios de costo-beneficio, de gestión administrativa, etcétera. Pero me parece que el punto clave en esto está, o intenté por ahí meterlo, aunque no explícitamente, en la calidad de los argumentos que los abogados presentan. Creo que en esto hay mucho por mejorar. Cuando hablamos de prueba pericial o de las pruebas en general, muchas veces se centra la atención solo en el juzgador, en la juzgadora, y no se pone atención a la calidad de los abogados. Cuán buenos argumentos están presentando los abogados, cuán buena información están presentando los abogados. Para mí la situación ideal es cuando una prueba pericial misma incorpora el protocolo, incorpora una guía médica y el propio experto contextualiza al juez sobre la fiabilidad, los elementos de fiabilidad que puede tener ese protocolo y la relevancia para el caso concreto o la irrelevancia para el caso concreto. Hay algunas medidas en sistemas jurídicos, en algunos sistemas jurídicos que no necesariamente me llevan al ejercicio de los poderes probatorios, como por ejemplo en el sistema español existe la posibilidad en materia civil de que el juez le sugiera al inicio a las partes que conformen mejor sus pruebas o que complementen las pruebas que están presentando. Bueno, ahí podría decirle el juez, por ejemplo, ¿está seguro que no hay un protocolo, una guía, un documento de consenso que pueda ser relevante para el caso concreto? Y lo deja en manos de las partes que lo haga. Están otros sistemas, como el sistema inglés que yo ponía como ejemplo, en donde la preocupación está mucho antes de que se active el proceso judicial. Está en lo que ellos llaman el pre-trial. En esa parte en donde están las dos partes obligadas a mostrarse toda la información relevante y el protocolo que yo mencionaba hace alusión explícita al historial médico, al historial clínico y a los protocolos, guías y toda la información de esa naturaleza, de documentos de consenso
que puedan ser relevantes para el caso. Entonces, hay diversos mecanismos en los distintos sistemas jurídicos para traer esos documentos al proceso. Después, los abogados deberíamos tener una mejor formación y me parece, en primer lugar, tener una idea medianamente clara sobre la complejidad de lo que estamos hablando. No estoy diciendo que los abogados se tengan que volver expertos en esta materia, pero no pueden seguir presentando argumentos tan simplistas como la mejor evidencia disponible, sin decir cuál es esa evidencia, por ejemplo, o pretender que se le dé valor probatorio a una prueba pericial porque está más o menos completa, porque responde o no a las preguntas que se le hacen, etc. Entonces, creo que hay muchas deficiencias en los casos judiciales, en los casos que dependen de forma exclusiva sobre los argumentos que se vierten. Y esos argumentos que se vierten deberían ser mejorados por los propios abogados. Cuando tenemos una mala decisión judicial en estos casos o cuando los jueces tienen muchos problemas para poder decidir racionalmente un caso, no es problema de los jueces. No necesariamente o no solamente es de los jueces, es también de los abogados. Y en eso hay que insistir muchísimo en ello. Yo creo que si le damos al juez las herramientas necesarias, la información necesaria, yo hablaba, por ejemplo, del contradictorio, de que el juez pueda, si tiene alguna duda, hacer las preguntas aclaratorias que sean necesarias para que entienda lo que se le está diciendo. Las juntas de peritos, pero juntas que sean informativas para quien tiene que decidir. Ahí no lo dije, estaba en una de las láminas. La Corte ha dicho, los peritos son auxiliares de la justicia. Esto debería traducirse en obligaciones específicas. Por ejemplo, una obligación específica en esas juntas de peritos. Usted tiene que ir a la junta de peritos para aclarar la situación, no para ser de abogado de la parte, porque abogado ya tiene. El sistema inglés, por ejemplo, ha incidido mucho en este punto también. Un sistema que ahora no vamos a calificar como un sistema retrógrado o un sistema inquisitivo, es todo lo contrario el sistema inglés. Entonces creo que más allá de cuestionar la capacidad de nuestros jueces, deberíamos cuestionar qué herramientas tienen para hacer la tarea que deben hacer y cuán buenos argumentos les están dando los abogados, tanto en sus escritos, en su demanda, contestación, etcétera, como en la práctica de las pruebas. Muchas gracias. Y continuando con este segundo grupo de preguntas, sé que quizá esta pregunta es muy concreta, pero se insistió mucho en la serie de preguntas, y sé que depende mucho de la normatividad mexicana, pero dado que tú tienes conocimiento tanto del sistema mexicano como de derecho comparado, hay una cuestionamiento sobre si las normas oficiales deben de tomarse como si fuera algo que no se puede cambiar, como una respuesta dada a un problema jurídico, o incluso las partes o el juez, ¿no?, pueden con otra información aportada al procedimiento discutir lo que está señalado en la norma oficial mexicana para resolver el caso concreto. Y la segunda pregunta, para terminar este segundo bloque, es en los casos donde hay un acto médico de urgencia, ¿no?, en los que hay que tomar una decisión inmediata, preguntan en qué medida se justifica que los operadores jurídicos sigan la opinión del médico sin contrastarla con ningún tipo de información adicional. Vale. Bueno, las normas oficiales mexicanas son un tema en sí mismo. Me parece que hay cierta opinión compartida, cierto consenso en torno a las normas oficiales, de que al menos algunas de ellas son documentos muy burocráticos, documentos que, como decía, tardan mucho en actualizarse porque dependen de todo un procedimiento para que se pueda hacer y esto evidentemente dificulta de forma fuerte
que sean útiles para la práctica médica. También es cierto que parece que algunas normas o la tendencia a tener normas oficiales mexicanas se ha ido cambiando para tener estas guías de práctica clínica. Yo diría que, dadas las características del ejercicio de la medicina, de la determinancia del caso particular y del contexto en donde se lleva a cabo, me parece que sin duda alguna se podría cuestionar una norma oficial mexicana sustantivamente. Son obligatorias por lo que se dice, son obligatorias, pero una norma oficial que esté basada o esté regulando una situación que el estado actual de la ciencia nos diga ya que no es así, no veo de ninguna manera razonable obligar a un médico a que actúe de una manera totalmente contraria a lo que muestra la evidencia, porque una regla jurídica así lo establezca. Entonces, yo estaría tendente a discutir la obligatoriedad al menos de algunas normas oficiales mexicanas. Me parece sensato, por ejemplo, tener una sobre el expediente clínico. Hay que ver cuán buena es. A mí me parece muy compleja, muy compleja. Y si es compleja, ¿cómo hacen los médicos para traducir esa complejidad en su práctica? Quizá lo que necesitamos es una mejor regulación más sencilla sobre el expediente médico, ¿sí? Entonces, resumiendo, creo que se pueden cuestionar siempre que tengamos elementos para cuestionarlas. Yo iría más allá y cuestionaría por qué son obligatorias para el médico, al menos algunas de ellas, aunque otras me parece sensato, por ejemplo, cuando se trata del expediente clínico, que haya una regulación detallada sobre lo que debe contener, por la importancia que tiene el expediente clínico. Sobre el caso de urgencia, no estoy segura, no lo sé. Yo diría que por regla general hay que consultar, hay que tener información externa al médico que ha tratado el caso. Puede haber muchas cuestiones que al médico en esas circunstancias se le hayan ido de las manos y habría que valorar en el caso concreto. Pero también cuando valoremos ese caso hay que tomar en cuenta la urgencia. Hay una película que a mí me parece extraordinaria para mostrar estas cuestiones, que es una película donde participó Tom Hanks, me parece que se llama Sully. Es una película en donde se quiere responsabilizar a Sully siendo un piloto porque según los cálculos de los expertos que evaluaron su comportamiento, hubiese alcanzado a aterrizar el avión en un aeropuerto y no en el río, como lo hizo, poniendo en mayor peligro a los pasajeros. A final de cuentas, espero que ya la hayan visto porque aquí va un spoiler alert. A final de cuentas, su defensa, que me pareció buenísima, fue, mire, por supuesto, usted en las condiciones de laboratorio pudo decidir rápidamente cuál era el mejor curso de acción. A mí, como ser humano, me costó un tiempo. Tuve que pensar cuál era el mejor curso de acción y ese tiempo que gasté pensando, ya no me lo resté para poder llegar al aeropuerto y ya no alcanzaba a llegar. Ese tipo de situaciones te muestra que cuando valoras desde el punto de vista externo, pasado ya la urgencia, puedes estar tomando en consideración o estar dejando de lado elementos que el médico no vivió o que el médico, estando en una urgencia, tuvo que considerar. Entonces, hay que tomar muy en cuenta ese contexto de urgencia, la tensión que se vive en esos momentos, que puede incidir en cómo se actúa, evidentemente, pero yo diría, como regla general, necesitamos tener información externa al médico. No se oye.
Perfecto, y voy a pasar al último grupo de preguntas que tiene que ver con la carga de la prueba y que es un elemento que de manera personal me interesa mucho que nos platiques porque quizá tienes tu mayor acercamiento con los autores que tratan estos temas en los últimos libros. Hay una preocupación en las preguntas y también es una preocupación personal que tiene que ver sobre el criterio sobre quién debe de probar, ¿no? El elemento subjetivo. Parece que la Corte ha tomado una posición porque además así parece derivarlo de la ley, porque la ley es por lo menos en México, muy formal en torno a las consecuencias que hay de no acreditar los elementos de la acción, ¿no? Por eso parece ser que la Corte se orientó a tomar un criterio de reversión de la carga de la prueba. Pero sé que hay discusiones doctrinarias y más, por ejemplo, en el último libro del profesor Jordi Ferrer que habla sobre contra la carga de la prueba, ¿no? Entonces, si tú crees que justamente, y creo que lo implicaste en tu posición, si el ámbito médico es justo este escenario en donde el doctor Ferrer habla de olvidarnos de la carga de la prueba, sino de que las partes presenten la mayor información posible para que el juez llegue a la verdad jurídica, ¿no? Ujú. Y crees, y digo, dado que este es un foro de discusión, no de análisis nada más de normas, y quizá es una posibilidad que adopte nuestro legislador para modificar en este punto y más en los aspectos de responsabilidad médica, cómo se deben o no valorar las cargas de la prueba. Bueno, esta pregunta en realidad la debería contestar Jordi Ferrer, pero ya diré lo que creo. Para empezar, Jordi Ferrer, a diferencia, parece de Jordi Nieva, aquí no hay que caer en la confusión de los Jordis, no dice que hay que eliminar o que no tiene ningún sentido la institución de la carga de la prueba. Lo que dice es que la carga subjetiva de la prueba no tiene sentido porque pese a que alguien traiga una prueba al proceso judicial, las inferencias que se pueden sacar de esa prueba que esa parte traiga, pues pueden ser contrarias a la parte que la ha traído. No tiene poco sentido seguir hablando sobre la carga subjetiva de la prueba. Pero en cambio, sigue siendo muy importante el ámbito objetivo de la carga de la prueba, en el sentido de que da respuesta a la pregunta de quién pierde si no se satisface, si no hay prueba suficiente. Después está toda la discusión sobre cuándo es suficiente la prueba al respecto. Creo que hay que, más que preguntarse en este contexto de la responsabilidad médica sobre la importancia de la institución, hay que preguntarnos por el objetivo que queremos lograr con esa institución en este contexto concreto, que es el de la responsabilidad médica. Creo que la Corte en sus decisiones ha tocado el punto que se debería tocar, que es la facilidad que tienen los médicos para acceder a esa información. Y por supuesto también el criterio que tienen, su criterio profesional para decir cuál es la información relevante. Este punto me parece bien identificado y bien enfatizado por la Suprema Corte. Lo que yo cuestionaba y lo que yo cuestionaría, y me parece que también Jordi Ferrer cuestionaría este punto, es si el objetivo de traer la información relevante para la toma de decisión, lo satisfacemos o no lo satisfacemos cuando le imponemos al médico la carga de probar su diligencia. Como intentaba decirlo en la exposición, si al médico se le dice usted tiene que probar la diligencia, no se le está diciendo usted tiene que traer el expediente médico, usted tiene que traer un protocolo, usted tiene que traer X información. Es una carga genérica. Con eso podríamos tener como resultado que los médicos trajesen cualquier cosa al proceso judicial para poder satisfacer su carga de la prueba. Y cualquier cosa no quiere decir de cualquier calidad.
Es decir, cualquier tipo de información que pueda ser relevante, incluso fiable, para probar su diligencia. Por eso me parece mejor los deberes probatorios específicos. Un deber probatorio, usted debe traer esta concreta información, como por ejemplo el expediente, el expediente completo, y tener entonces una sanción específica por no traer, por no cumplir con la carga de producir determinada prueba. Esa sanción podría ir desde perder el proceso judicial hasta una sanción pecuniaria, depende de cuál sea la información que no trae al proceso y de su relevancia para tomar esa decisión. Entonces, en ese contexto, atendiendo a esa necesidad de que traiga usted esta información relevante para que yo pueda tomar decisión y no cualquier información que le ayude a aprobar su diligencia, es que en otros sistemas jurídicos se han previsto estas otras figuras, como por ejemplo el discovery. En México ahora lo tenemos, pero solo en materia penal. Y de aquella manera está puesto en el ordenamiento, pero no ha habido mucha discusión ni mucha puesta en práctica de los mecanismos necesarios para que funcione adecuadamente. No lo tenemos en civil, no lo tenemos, por ejemplo, para la responsabilidad médica, Así que este es el objetivo. Si este es el objetivo, esa información que queremos que traigan al proceso, que es información muy concreta, que se puede identificar, entonces me parece que es más acertado esta otra estrategia de especificar cargas de producción de prueba y no cambiar la carga de la prueba. También Jordi Ferrer ha defendido, y me parece muy sensata la defensa, que cambiar la carga de la prueba supone cambiar el derecho sustantivo. Ya no es que se trate de que el que por acción u omisión cause un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño. Ahora es el que por acción u omisión cause un daño a otro sin que se haya demostrado su diligencia o ausencia de culpa, está obligado a reparar el daño. Entonces, hay una modificación importante en esto, en este contexto, una modificación que hace la jurisprudencia en muchos países y que habría que ver si efectivamente está cumpliendo con el objetivo que se ha propuesto, por el que se ha cambiado. Perfecto, Carmen. Doy por terminado hasta este momento la sesión. Le agradecemos muchísimo su participación y sus respuestas a las diferentes preguntas. Ha sido altamente didáctica y nos ha facilitado con palabras muy claras un tema muy complejo, que no es un tema pacífico. Y obviamente hay áreas de oportunidad para muchos de nuestros espectadores, para su trabajo, para proyectos académicos, para escribir sobre ese tema. Faltan plumas, ¿no? Incluso en México, donde la temática es bastante, la producción sobre estas temáticas son muy limitadas, y dado que empezamos a tener este tipo de problemas mucho más complejos que están llegando a los tribunales, pues seguramente necesitaremos cada vez mayores opiniones, ¿no? Y observaciones para poder llegar a mejores resoluciones. Le agradezco, doctora, y agradezco al Centro de Estudios Constitucionales la invitación, y los invitamos a que se conecten a la siguiente sesión, que creo que es la siguiente semana. Y muchísimas gracias. Hasta luego, hasta la siguiente. Muchas gracias.